que es la propensión marginal al ahorro, al consumo, y dentro de esto ahorro e inversión, porque como les había indicado, ¿qué es una propensión marginal? Propensión es una tendencia hacia algo, marginal algo más. Entonces, en otras palabras, tendencia a algo más, ¿de qué? De ahorro, dice, al ahorro. Entonces, tendencia de algo más al ahorro. Pero si yo voy a hacer algo más de ahorro, voy a ahorrar algo más, voy a ahorrar un poco más, en otras palabras, ¿de dónde viene eso? Del ingreso. Pues entonces tengo que estudiar el ingreso para observar del ingreso viene para el ahorro. Pues si no tengo ingreso, ¿qué ahorro? Si no tengo trabajo, ¿qué ahorro? Entonces, de lo que yo, de mi ingreso que tengo, del trabajo que tengo ingresos, de esos ingresos, o sea, ya sea mi trabajo en relación de dependencia o una actividad a título personal, una actividad económica a título personal, como sea, en una empresa o un negocio, de ese ingreso, de esa ganancia que yo tengo, yo voy a destinar parte al consumo, parte al ahorro. De pronto, como les manifestaba la clase anterior, usted dirá, pero yo no puedo destinar al ahorro porque mis ingresos son bajísimos. Bueno, en el caso suyo el ahorro es del 100%, pero el ahorro, en cambio, es una persona que vamos a poner gana 100,000 mensuales. Bueno, que gaste 10,000 mensuales, pues no, pero los 90,000 va a ahorrar. Entonces ahí vemos en cambio un 90% de ahorro de su ingreso. En el caso de usted o de mí, de pronto un 0% de ahorro. Y en el caso de ellos, 90%. Entonces ahí vamos sacando un promedio, ¿no? De ahorro. Entonces, vuelvo a repetir, debemos ver algunas definiciones para entender esto de la propensión marginal al ahorro. Que propensión, cuando escuchamos propensión marginal, no es otra cosa, propensión, tendencia, marginal, algo más. Si hacia arriba tengo propensión marginal al consumo, ¿qué significa? Tendencia a algo más de consumo, es decir, voy a consumir algo más. Pero si voy a consumir algo más, porque me incrementaron mi ingreso, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas definiciones, habíamos dicho y comenzamos viendo que es el consumo. El consumo es la parte del ingreso que se destina a la adquisición de bienes y servicios para satisfacción de necesidades, habíamos dicho, y que dentro de esto también tenemos un consumo autónomo. ¿Cuál es el consumo autónomo? El consumo que la persona no puede dejar, por más que no tenga ingresos. No tiene ingresos, pero tiene que consumir, si no se muere, pues no. Aunque sea, tiene que pedir por ahí que le regalen algo, pero tiene que consumir, porque si no se muere. Es el consumo autónomo, ese que es necesario para la sobrevivencia. Ahorro, ¿qué es el ahorro? Es la parte del ingreso que las personas guardan, ya sea de instituciones financieras o en sus hogares, destinados a cubrir imprevistos, invertir o para el consumo futuro. Yo ahorro, guardo para invertir, eh, hoy estoy ganando bastante, voy a guardar mi dinerito, porque quién sabe que el otro año ya no me renueven el contrato y tengo para poder utilizar el próximo año esos ingresos. O para algo imprevisto, no sabemos qué nos va a pasar. Siempre es bueno, ¿no? Claro, en la administración del hogar también es llevar un fondo de imprevistos, como sea, ¿no? Sea con un sacrificio por ahí, pero un fondo de imprevistos, nunca estamos libres de cualquier cosa como seres humanos. De pronto una enfermedad que ni esperábamos y se presenta, de pronto un accidente, cualquier cosa sucede en la vida. Entonces es necesario tener un fondito por ahí, ahorrado. Entonces el ingreso es igual a consumo más ahorro, lo que da lo mismo, consumo más ahorro igual a ingreso. O en otras palabras, del ingreso, aquí está formulita, del ingreso que yo tengo voy a consumir y voy a ahorrar. Así está dado el ingreso. La inversión, ¿qué es la inversión? Es la parte o la totalidad del ahorro que las personas destinan a la creación y desarrollo de actividades que generen recursos económicos o satisfacción social. Entonces, ¿la inversión qué es? Es esa parte del ahorro. Esto quiere decir que no significa que ahorro igual inversión. Yo ahorro 10, invierto 10, no puede ser que el ahorro es para otras cosas. Y ahorro en mi casa, de pronto en el colchón bank, no sé. Entonces, es la parte o la totalidad. Puede ser la parte, ¿no? Yo ahorré 10 y los 10 invierto.
O puede ser que ahorre 10 y 8 invierto, 7 invierto, 5 invierto, o lo que sea, ¿no? Es la parte o la totalidad del ahorro que las personas destinan a la creación y desarrollo de actividades que generen recursos, es decir, a ponerse un negocio, a ponerse una microempresa, una pequeña, una mediana, una grande. Es la parte o la totalidad del ahorro que las personas destinan a la creación y desarrollo de actividades que generen recursos económicos o satisfacciones de satisfacción social también, ¿no? Tenemos personas que se encargan de esto, ahorran y de ese ahorro tienen un ingreso, vamos a poner nada más, ¿no? De $1,000 y $300 destinan a ahorrar. ¿Para qué? Para satisfacción social. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tienen fundaciones, se entregan a fundaciones para atención a niños de la calle, a ancianitos, recuperación de alcohólicos, drogadicción y una serie de cosas. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Pero también estamos invirtiendo en esto, satisfacción social. Entonces la inversión, ¿no? La inversión, parte del ahorro que destinamos a invertir, pues, ¿no? Propensión marginal al consumo. Ahora vamos con las propensiones marginales. ¿Qué es la propensión marginal? La propensión marginal al consumo es el porcentaje del incremento de los ingresos que las personas destinan al consumo. Siempre la propensión marginal viene por el incremento. Yo tengo una tendencia a algo más. ¿Por qué? Porque tengo más ingresos. Si no tengo más ingresos, ¿cómo puedo tener yo la tendencia a consumir más? ¿Voy a consumir más con qué? Entonces siempre viene por el incremento del ingreso. Lo mismo, la propensión marginal al ahorro es el porcentaje del incremento del ingreso que las personas destinan a ahorrar. Yo voy a ahorrar más, ¿por qué? Porque me incrementaron mi ingreso, pues. No voy a ahorrar más porque tengo el mismo ingreso. ¿Cómo puedo ahorrar más si tengo apenas para el consumo y esa partecita para ahorrar? No puedo ahorrar más si no me incrementa mi ingreso. Entonces, la propensión marginal siempre va relacionada con el incremento del ingreso. Entonces, como se incrementa el ingreso, una parte de ese incremento, vamos a poner que usted gana 1,000 y le suben a 2,000. Ahora, de 1,000 le subieron a 2,000 o de 1,000 le subieron a 1,500. Estos $500 que le incrementan a usted de sueldo, claro que estamos hablando a nivel macro, yo le estoy hablando ahorita a nivel micro. Esto es a nivel macro, es decir, a nivel de sociedad, en promedio de toda la sociedad. En su conjunto, la sociedad, cuánto consume, cuánto ahorra. Pero bueno, yo para entenderlo estoy hablando a nivel micro. Vamos a poner que usted gana $1,000 y le suben a 1,500. De estos 500 que le subieron, ¿cuánto usted va a destinar a consumir y cuánto a ahorrar? Y usted dice, voy a destinar a consumir de los 500, 300 a consumir. Sería el 60%, ¿no es cierto? Y voy a destinar a ahorrar el 40%, 200. O sea, 300 le mando al consumo y 200 voy a ahorrar. Entonces, ¿cuánto está destinando para el ahorro? 40%. Eso nada más es la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. La fórmula de la propensión marginal al consumo y al ahorro. Propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque, un ejemplo, si yo gano, justo lo que le he puesto aquí, 500, pongámosle más para acá, esto más para allá, no sé cómo le hago, a ver. Y dejémosle para cuadrarle bonito, nada más, solo es por cuadrarle nada más. Entonces, dice, vamos de un ejemplo hasta aquí, ¿no? Que yo voy a ahorrar, me incrementa mi sueldo en 500. Si me incrementa mi sueldo en 500, voy a consumir 400. Y voy a ahorrar 100. Si yo voy a consumir 400, estos 400 es del 80% de mis 500. El 80% de 500 es 400. Entonces yo estoy ahorrando, como dice aquí, es del porcentaje del incremento del ingreso que las personas destinan al ahorro. El incremento del ingreso, 400. Del porcentaje de ese incremento que destino al consumo, 400. ¿Cuánto es eso? 80%. ¿Y cuánto destino al ahorro? 100. ¿Cuánto es eso? 20%.
80% más 20%, ¿cuánto es? 100%. Pongámosle aquí por ciento. Pero el 80% expresado en número de absolutos es 0,8. Y el 20% es 0,2. 20% igual a 0,2. 0,8 más 0,2 igual a 1. Es por eso que propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro es igual a 1. Porque de este incremento que hay del ingreso, recordemos, la propensión marginal al consumo y al ahorro se presentan solo cuando hay incremento del ingreso. De este incremento del ingreso, ¿cuánto voy a ahorrar y cuánto voy a consumir? Voy a ahorrar voy a consumir 80% y voy a ahorrar 20%. De este 100%, lo que está acá. De este 100%, que es 500, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a consumir? El 80%. ¿Cuánto voy a ahorrar? El 20%. Y esto es igual a 100%. El 100% es igual a 1. El 20% es igual a 0,2. El 80% es igual a 0,8. 0,8 más 0,2 igual a 1. Por eso es que propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro es igual a 1. Nada más. Entonces, es de esa la parte. Por favor, nuevamente, insisto, ¿no? Cuando alguna parte no está clara, pero por favor, eso sí les pido, de favor, estén en la clase. Si usted de pronto ahorita se integra y dice, no entendí, claro que no va a entender porque se incorporó ahorita, pues, ¿no? Ahí, por favor, revise el video para que vea desde el inicio cómo está. Pero si usted está en clase y no comprende algo, no entiende algo que le digo, interrúmpame nomás, ¿no? No levante la manito porque de pronto yo estoy en otra lámina y no veo su mano. Usted levanta su voz, me interrumpe y me pregunta de dónde salió tal valor, por qué salió ese valor o cualquier cosa. Pero ya le digo que esté en clase, ¿no? Porque si recién se incorpora, es lógico que no va a saber de qué se trata. Y ahí sí, como el video está grabado, usted lo tiene que revisar el video para que observe de qué se trata el tema, ¿no? Por favor. Usted está en clase y no entiende, pues me interrumpe nomás y me pregunta, ¿no? Bueno, aquí dice, el presente tema también se puede emplear en el texto, página 4, para consumir, en el texto. Este se refiere al texto de los economistas Pablo Zambrano y René Puga, de teoría de micro y macroeconómica. A ese texto se refiere. A pesar que no creo que está nada complejo, ¿no? Posteriormente pasamos a lo siguiente, a la política fiscal. Como habíamos dicho, vamos a hablar de lo siguiente acá. Para entender todo esto, la propensión marginal al ahorro, a la inversión, al consumo, debemos hablar de qué es consumo, qué es inversión, qué es propensión marginal al ahorro, propensión marginal al consumo, qué es la inversión, etcétera. ¿Qué es la política fiscal? Y entonces ahí entramos a hablar de política fiscal para entender, ir observando más sobre estas propensiones marginales al consumo y al ahorro. Definición de política fiscal. En referencia al texto de los autores Víctor Becker y Francisco Mochón de Elementos y Micro y Macroeconomía, segunda edición, página 178, se toma el siguiente párrafo relacionado con la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Las decisiones del gobierno referente al gasto público y los impuestos que constituyen la política fiscal. Bueno, entonces vamos también a ver esta partecita, la política fiscal, ¿qué es? ¿A qué se refiere la política fiscal? Y seguimos hablando, desde luego, dentro del mismo tema de propensión marginal al ahorro, propensión marginal al consumo, propensión marginal, o digamos, la inversión, y también vamos a ver los del interés, ¿no? Las tasas de interés. Pero vamos a abordar desde el punto de vista de la política fiscal. ¿A qué se refiere? Entonces, política fiscal no es otra cosa que la toma de decisiones por parte de los gobiernos relacionado con ¿qué? Con el gasto público, los impuestos, para y contar. Del párrafo anterior se deduce que la política fiscal es la decisión que toma el gobierno de un determinado país relacionado con incremento o disminución del gasto público y los aumentos para combatir los periodos inflacionarios excesivos. Los gobiernos neoliberales, cuya raíz están en los clásicos, saben que el mercado va a regular la economía, pero esto es a largo plazo. Si ellos quieren corregir a corto plazo, deben tomar medidas de corto plazo, es decir, una medida keynesiana. Pero bueno,
A los gobiernos neoliberales no les gustan, no las medidas keynesianas, no, no. Ellos van por el apoyo a la empresa. La política fiscal se abordará desde el punto de vista de la demanda agregada y desde el punto de vista de la oferta agregada. Entonces vamos a abordar desde el punto de vista de la demanda agregada, que es un punto de vista keynesiano. De la demanda agregada, aquí si queremos le ponemos punto de vista keynesiano. Y la demanda agregada, que es un punto de vista neoliberal. Generalmente neoliberal. Ya. Bien, entonces la política fiscal, estas decisiones del gobierno referente al gasto público y a los impuestos, vamos a ver desde un punto de vista keynesiano y desde un punto de vista neoliberal, desde un punto de vista de la demanda agregada, desde un punto de vista de la oferta agregada. Bueno, ahí ya viene también el criterio suyo cuando usted esté en la administración pública, de decir, a ver, yo voy a abordar desde este punto de vista o yo voy desde este otro punto de vista. A mí me gusta desde aquí observar o a mí me gusta desde acá. Y esto es lo que vamos a aplicar. Entonces usted verá, ¿no?, la mejor decisión. Dos puntos de vista para abordar. Como usted sabe, keynesianismo, intervención del Estado. Mediante la intervención del Estado regular la economía, para lo cual se propone incrementar el gasto público. El neoliberalismo, que nace o tiene sus orígenes, digamos, en la teoría clásica, cuyo fundamento es el libre mercado. No intervenga el Estado en la economía. Vea, deje Estado, déjese de cosas, no intervenga. Deje que el mercado ponga los puntos de vista. Por eso es que en el neoliberalismo vamos a encontrar privatizaciones, ¿no es cierto? Porque y en el keynesianismo, que es igual un punto de vista socialista, digamos, vamos a encontrar intervención del Estado, que el Estado vaya a regular, que el Estado controle. Se escucha comentarios, no sé qué vaya a suceder, ¿no?, de privatizaciones, como por ejemplo que el IES pase a manos privadas, no sé, comentarios ahí. No han dicho a nadie nada, hay comentarios. Porque desde un punto de vista neoliberal es el mercado el que va a equilibrar la economía, pues. No es la intervención del Estado, porque el Estado es un mal administrador desde el punto de vista del neoliberalismo. Desde el punto de vista de un socialismo, el Estado es un buen administrador y es el que debe regular la economía y repartir entre todos los recursos que existen, pues, ¿no? ¿Cómo se reparte entre todos? Mediante impuestos, bonos de vivienda, de pobreza, incremento de sueldos que puede ser y salarios, bueno, una serie de cosas que van a presentarse, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor modelo? Ahí ya queda para tomar la decisión, ya toma usted la decisión. Yo me oriento por tomar lo bueno del uno y del otro, pero siempre tenemos que tener una tendencia, ¿quién mismo va a prevalecer? No puedo decir, le privatizo a esta empresa y no le privatizo, le dejo medio privatizada. No hay cómo dejarle media privatizada, pues, ¿no? ¿Le privatizo o no le privatizo? Aunque diga que le concesiono, sí, pero es privatización, pues. Pasa a manos privadas, entonces estamos diciendo que administra el sector privado. Le doy una concesión. Y bueno, observemos el tema. Entonces, desde el punto de la demanda agregada, análisis de la política fiscal desde el punto de vista de la demanda agregada, agregada. Modelo keynesiano, política fiscal.
La política fiscal, los dos instrumentos que hemos dicho, gasto público e impuestos. Este punto de vista, este análisis nos dice, a ver, si, vamos a tener una política fiscal expansiva cuando incrementamos el gasto público, cuando se incrementa la demanda agregada. Entonces, de este punto de vista, ¿qué nos dice? Es importante, dice, tener una política fiscal expansiva, incrementando la demanda agregada. Para esto tengo que incrementar el gasto público. Si empezamos a análisis desde acá, diríamos, ellos que proponen, incremento el gasto público a lo que llamamos política fiscal expansiva, esto incrementa la demanda agregada, esto se hace en periodos de recesión y de depresión. Acá, también una disminución del gasto público. ¿Para qué? Para periodos de inflación. Política fiscal restrictiva, disminución de la demanda agregada, esto hacemos cuando en periodos de inflación. En los impuestos, lo mismo. Pero aquí, un pequeño análisis antes de pasar. En el gasto público. Una política keynesiana lo que manifiesta es que hay que incrementar el gasto público, con lo cual vamos a conseguir un equilibrio en la economía. No vamos a causar esto, periodo inflacionario. Pero bueno, si hemos llegado a esto, tendremos que buscar alternativas como disminuir el gasto público si no ha dado el resultado del incremento de la producción. Pero de ley va a haber un incremento de la producción. De ley va a haber un incremento de la producción. Es el punto de vista de ellos, ¿no? Al incrementar el gasto público, yo incentivo la demanda agregada y esto me va a llevar a un incremento de la producción y esto realiza en periodos de recesión y depresión. No tiene por qué ir acá, según el criterio de el keynesianismo. Ahora, puedo tener una política fiscal restrictiva y disminuir la demanda agregada. De lo que el keynesianismo dice, no, no hay que hacer esto, disminuir la demanda agregada, porque no se va a producir periodos de inflación por el gasto público, porque el empresario se incentiva y vamos a llegar a un crecimiento de la producción. Tenemos que apoyar el sector público. Pero bueno, dentro del análisis, ¿qué diríamos? Una disminución del gasto público me lleva a una disminución de la demanda agregada. Esta es política fiscal restrictiva. Y esto debe hacerse en periodos de inflación. Pero vuelvo a repetir, de acuerdo al criterio keynesiano, dice, no vamos a llegar a esto. Porque lo que vamos a llegar con el incremento del gasto público es a un dinamismo de la economía. No vamos a llegar a esto. Pero ellos igual analizan, dicen, la disminución del gasto público hace que haya disminución de la demanda agregada. Y bien, esto se puede tomar en periodos inflacionarios para equilibrar la economía. Pero ellos también ponen otras recetas para esto. Porque no es solamente el dinero el que hace que lleguemos a esto, sino otros aspectos donde de pronto un mal manejo económico, un mal manejo, porque no va acompañado, de acuerdo al keynesianismo tiene que ir acompañado, ¿no? Este incremento del gasto público acompañado de políticas gubernamentales que estimulen la producción. Estimulando la demanda agregada tengo que estimular la producción. Claro que muchas veces no acontece esto por diferentes aspectos. Políticas internacionales, tenemos que hacer un verdadero estudio. Miren, por ejemplo, Cuba le acusa a Estados Unidos de los bloqueos que tienen en la economía para que ellos no tengan los recursos necesarios, haya pobreza.
Estados Unidos y los demás países neoliberales dicen no, es por la política socialista que han llegado a la pobreza. Ellos vuelta dicen no, por ejemplo, estilo Maduro, etcétera, ¿no? Dicen no, es por el bloqueo que nos han hecho, el bloqueo económico que hemos sufrido nosotros, por eso es. Si no tuviésemos el bloqueo económico, seríamos potencias, dicen. Bueno, ahí usted toma, ¿no? La decisión. Mire que ni entre los más expertos se ponen de acuerdo, ¿no? Porque los unos dicen es de acuerdo por el bloqueo que mantienen sobre estos países, que hay esa pobreza, hay esa crisis. Los otros dicen no, es por esas políticas socialistas. Bueno, ahí hay que estudiarle a fondo, no sé con cuál usted se quede. Volviendo acá al tema. Entonces, la política fiscal vamos a abordar desde el gasto público e impuestos. Un incremento del gasto público le lleva a un incremento de la demanda agregada. A esto se le llama política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva cuando se incrementa la demanda agregada al incrementar el ingreso. Perdón, al incrementar el gasto público. Esto tomaríamos en periodos de recesión y depresión, ¿no? Una disminución del gasto público, ¿a qué lleva? A una política fiscal restrictiva, es decir, a disminuir la demanda agregada. ¿Cuál es la política fiscal restrictiva? Es una disminución de la demanda agregada por disminuir el gasto público. Podemos encontrar nuevamente haciendo un análisis de pronto, ¿no? En cualquier país, decir, vamos a disminuir el gasto público. ¿Por qué? Porque recordemos del expresidente anterior, disminuyó el gasto público en una cantidad inmensa. Y entre ellos, los trabajadores del sector público. Disminuyó, y no necesariamente porque era un periodo inflacionario, ¿no? Sino porque esos recursos se manifestaba que se requerían liberar para utilizarlos en otras áreas para el dinamismo de la economía. Con el señor presidente actual, no sé hacia dónde, todavía no se observan, ¿no? En las medidas a tomarse, a llevarse a cabo. Bueno, es un gobierno democrático, fue elegido por el pueblo. El Ecuador dijo, es el gobierno que nosotros queremos, y ahí a todos lo que nos queda es simplemente sujetarnos a las decisiones que tomen, ¿no? Porque el pueblo votó, el pueblo sabe lo que hizo, por qué lo hizo, y nosotros hemos dado el voto y tenemos que sujetarnos. Y muchos, bueno, saben, muchos, no es claro que habrá también una gran cantidad de personas que no saben, ¿no? Pero muchos saben de antemano las políticas que se iban a llevar a cabo, las decisiones económicas que se iban a tomar. Y dijeron, estas decisiones económicas queremos, de esta manera queremos. Y bueno, así tiene que ser, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente, otra vez, por segunda vez, a la política fiscal, entonces trata de gasto público e impuestos. Cuando incrementamos demanda agregada, se le llama política fiscal expansiva. Cuando disminuimos de la demanda agregada, se le llama política fiscal restrictiva. ¿Cómo incremento la demanda agregada? Incrementando el gasto público. ¿Cómo también incremento la demanda agregada? Disminuyendo los impuestos. Al disminuir impuestos, por ejemplo, si usted tiene de sueldo $1,000 y cada artículo cuesta $1, si cada artículo cuesta $1 y usted tiene de sueldo $1,000, ¿cuántos artículos compra? 1,000 artículos. Pero, a ver, le pongo de diferente manera, más fácil. Vamos a suponer que usted tiene un sueldo de $1,000 y cada artículo le cuesta $1 y de impuesto hay $1. Por lo tanto, por cada artículo usted paga $2. Como tiene un sueldo de $1,000, compra 500 artículos. Porque el impuesto es $1 y por el artículo $1, total $2. Como gana $1,000 mensuales, usted compra 500 artículos.
Vamos a poner que se eliminan los impuestos, 0 impuestos. Usted ya no compra 500 artículos. Ahora usted paga por el artículo solo $1, porque ya no paga el dólar del impuesto. Por lo tanto, ya no compra 500 artículos, va a comprar 1000 artículos. Se incrementó entonces la demanda agregada. Se incrementaron las compras del consumo. Compra 1000 artículos. A esto le llamamos política fiscal expansiva, porque es una disminución de los impuestos. La gente tiene más plata para comprar. Cuando la gente tiene más dinero, se llama política fiscal expansiva. De igual manera, podemos hacer lo inverso. Yo tengo $1000 y compro 1000 artículos a $1 cada uno. Gano $1000. Como el artículo cuesta $1 cada uno, compro 1000 artículos. Pero le pongo 100% de impuestos. Ahora, ¿cuánto me cuesta el artículo? $1. ¿Cuánto de impuestos en cada artículo? El 100%. $1. Por lo tanto, yo tengo que pagar $2 por cada artículo. Como gano $1000, me alcanza solo para 500 artículos, para la mitad. A esto le llamo política fiscal restrictiva porque la gente tiene menos plata para comprar. Eso nada más es. Ahora, como una formulita, ¿en qué momentos tomo el incremento del gasto público? En periodos de recesión y depresión. ¿En qué momentos disminución de gasto público? Periodos de inflación. ¿En qué momentos disminución de impuestos? En periodos de recesión y depresión, para que la gente tenga más plata y compre más. ¿En qué momento incremento de impuestos? En periodos de inflación, para que la gente tenga menos plata, porque esa plata está creando inflación. Tratamiento del gasto público. Profe. Y ahí nos quedamos. Sí, profe. Vamos a dejarle aquí AP 4 raya 1 y 2021, ¿ya? Por favor, seguirán también con la otra tareita individual que les envío, o no les envío, creo, no, ya les envié. No recuerdo cómo estamos con las tareas individuales, ya voy a revisarlas. No les digo nada todavía. A ver, ya. Entonces, nos vamos a despedir, mis compañeros. Ustedes deben tener otras clases también, yo también. Así es que nos vamos a quedar aquí. Y si Dios nos permite, estamos viéndonos la próxima clase para continuar, ¿no? Entonces, por favor, a ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí, auxilios. Ya. Bueno, entonces, mis compañeros, ha sido un gusto el compartir con ustedes en esta mañana y tarde. Si no tienen ninguna pregunta, nos estamos viendo la próxima clase, ¿no? Profe. Dígame. Le escucho, por favor. Sí. Ya, no, la mía era solo por una pregunta del trabajo grupal. Dice 13 variables, pero yo encontré más de 13 variables en los dos informes en ambos informes que se mencionan en el trabajo grupal. Había en total unas 16, 17 variables, si no me equivoco. No, 13 nomás son. En el cuadrito revísele, 13 están. O sea, no le contará los cuadros, las columnas, sino las variables. Sí, eso mismo es. Yo cualquier cosa ya le hago llegar por mano de la compañera presidenta o por mano de... Me dicen nomás, 13 nomás. Algo más, mis compañeritos, si no, nos despedimos. Porque tienen otra clase ustedes también. Es por eso la premura de salir e irnos. Si pueden, por favor,